Bien amigos, continuamos en los 500 años de la Reforma, esta celebración y también en el octavo Congreso Evangélico. Hoy estamos con Marcos Vidal. Marcos, bienvenido. Gracias. Pues eres parte del grupo de música de este Congreso, pero también, digamos así, representante de lo que ha pasado en España y también a nivel internacional con la Reforma. Has participado de llevar el Evangelio, llevar la palabra. ¿Cómo vives estos días de celebración? Pues bueno, yo me parece muy importante esto del quinto aniversario, más que, no porque Lutero fuera perfecto, ¿no? Pero sí el recuerdo de gente que dio su vida por, porque la palabra llegase a las personas en una época y que ahora 500 años más tarde nos estamos acordando, ¿no? Y creo, bueno, yo lo vivo como un privilegio vivir este momento, pero también una responsabilidad muy grande porque nos hace recapacitar acerca de la seriedad de nuestro compromiso con Dios y con la misión que Él nos ha encomendado, ¿no? Creo que más que celebrar, lo que debemos es reflexionar mucho acerca de qué estamos haciendo y qué debemos hacer, qué es lo que el Señor quiere que hagamos. Hace muchos años, podemos decir 15, 20 años, eras de los pocos representantes españoles, ¿no?, de llevar la música a nivel internacional. Hoy en día hay bastantes jóvenes que también lo están haciendo. Sí. Vamos a ver este sábado varios grupos, Quique Pavón, Alex San Pedro. ¿Cómo vives eso? Porque es, digamos, un renacer también de la música española que se exporta a nivel cristiano. ¿Cómo lo Pues ves? yo encantado, yo creo que la iglesia y lo que hacemos como iglesia tiene que renovarse constantemente, ¿no? Yo no creo que yo creo que Dios usa personas en tiempos determinados y yo creo que se tiene que levantar gente como se están levantando. Lo que estoy viendo en el programa musical, pues creo que hay personas que están entendiendo la importancia que tiene la música, cuánto mueve, ¿no? Y es importante que entiendan también el impacto espiritual que esto tiene y cómo la importancia de llegar con la música y con el arte en general a nuestra sociedad. Y creo que pues en ese sentido la Iglesia está en España, pues hay, como tú dices, hay gente joven y menos joven y más jóvenes que están saliendo por aquí y por allá. Es un tiempo de mucho talento, hay gente con mucho talento y también hay gente con bastante compromiso, ¿no? Yo conozco a casi todos de ellos y bueno, estoy contento de lo que veo en ese sentido. Creo que hay un buen trabajo que se está haciendo y me siento feliz de que de que ese testigo quede ahí, que la gente se lo siga, ¿no? Ujú. ¿Crees que estos días puede representar un antes y un después para la reforma en España? No lo sé. Ojalá, ojalá sea más que una celebración o que un reunirnos, ¿no? Cuesta mucho hoy convocar gente. Ujú, Creo que el concierto va a estar muy lleno. ujú. Eh, pero creo que creo que es importante celebrar, adorar al Señor juntos y todo, pero me parece más importante reflexionar a nivel de liderazgo, bien, ¿no? La dirección de la Iglesia en este tiempo. Y no sé si marcará un antes y un después. No lo sé. Yo creo que Dios y el Espíritu de Dios va a hacer algo en este país y bien puede ser que este tiempo sea un tiempo de cambio, ¿no? De intensificar el compromiso con el Señor, que al final es lo que, en tiempos de crisis como los que vivimos, es lo que la Iglesia necesita. Pues ojalá este Congreso consiga hacernos reflexionar y nos dé claves y nos ayude a hacer lo que debemos hacer. Aunque en mi opinión, más que, o sea, no se trata tanto de discurrir nosotros humanamente, sino que el Espíritu Santo nos impacte, nos revolucione, nos revuelque y nos llene de su esencia, de su persona, de modo que seamos gente que no podamos hacer otra cosa que decir, como decían los apóstoles, lo que hemos visto y oído, ¿no? Eso es importante porque si no, concilios y simposios les puede hacer todo el mundo, ¿no? Pero creo que hay que bañar todo esto de oración y permitir al Espíritu Santo que Él haga su obra en medio nuestro, ¿no? No somos nosotros, es Él en nosotros y eso hay que recuperarlo. La palabra, hay que recuperar el centralismo de la palabra en un tiempo en el que hay tantas doctrinas y tantas cosas
que se dicen, ¿no?, por los medios. Y el centralismo de la palabra, el poder de Dios en su Iglesia, como en Hechos de los Apóstoles, ¿no? Volver a Hechos de los Apóstoles. Es lo que yo pienso. Ojalá este congreso marque un antes y un después. No lo sé. Lo veremos, ¿no? Lo veremos. ¿Cómo piensas que tiene que ser la labor de la Iglesia protestante evangélica ahora en este contexto europeo, mundial, España, que está, por ejemplo, en alerta 5 ¿no?, de terrorismo, lo que está pasando en Europa, muy cerca de Europa también? ¿Cómo ves el papel de la Iglesia protestante en este aspecto? La Iglesia tiene que ser Iglesia. Lo que veo es que la Iglesia tiene que cumplir la gran comisión. La Iglesia no está aquí para hacer política. La Iglesia no está aquí para hacer pactos con unos o con otros. La Iglesia no está aquí para ser bienvenida por la gente, ni para caer bien, ni para ser aceptada. La Iglesia, cuando más ha florecido, ha sido cuando más perseguida ha sido. Por lo tanto, yo soy optimista. Soy optimista porque creo, y hay que entender ese optimismo. Mi optimismo no consiste en que yo crea que va a haber un río de puertas abiertas y oportunidades tremendas, como a veces uno va a otros países en Latinoamérica y ve, bueno, multitudes. Yo no me refiero optimista en eso. Me refiero optimista en cuanto a que lo que yo veo en Europa, lo que yo veo que viene en Europa es persecución. Lo que yo veo que viene en Europa es un antagonismo feroz hacia el cristianismo. Eso va a exigir de los cristianos que si realmente somos cristianos lo seamos, hasta las trancas, o sea, que seamos cristianos con agallas, y si no, mejor no serlo. Creo que va a ser cada vez más complicado ser cristiano, pero creo también que la Iglesia ha florecido más históricamente cuando ha estado bajo persecución, y eso me hace ser optimista. Eso me hace ser optimista. Creo que el antagonismo va a ser grande, tenemos leyes en marcha, tenemos cosas en España y toda la marcha que vemos del Islam, etcétera, Europa, en lo que tú dices, todo esto nos sitúa en una posición en la que lo único que podemos hacer es ser luz en medio de las tinieblas. Y esa luz en medio de las tinieblas, esa sal en esta tierra, es de contenido espiritual, no de estrategias, ni de historias, ni de ideas. Esas ideas, a menos que sean ungidas por el Espíritu Santo, se le pueden ocurrir a cualquiera, a Bill Gates o a cualquiera. Pero la Iglesia tiene que ser Iglesia. Y para eso tenemos la bomba atómica, tenemos el Espíritu Santo. Hay que reavivar ese fuego. ¿Cuál puede ser el mayor problema de la Iglesia actual? ¿Puede ser la comodidad, el que tengan todo a la mano? Sí, sin duda. Creo que la comodidad es un anestésico impresionante. Cuando yo era un niño, mi madre iba a la iglesia con mi hermana de la mano, de la mano de mi hermana iba yo, y después estaba el carrito con la pequeña. Y nos subía al autobús y íbamos a la iglesia, todos los martes y todos los jueves. Hoy, si se le pincha una rueda al coche, no vamos. O si llueve. ¿Me entiendes? La comodidad nos hace aflojar. Y no digo yo que el cristianismo sea ir al culto, concretamente, ¿no? Pero me refiero a todo. Estamos cómodos, hace demasiado calor para salir a la calle. Si no tenemos aire acondicionado nos morimos. Antes no lo teníamos, pero nos daba igual. Montábamos una carpa en medio de la calle y dormíamos allí. No quiero decir que los tiempos pasados fueron mejores, digo que la comodidad nos aletarga y que actualmente en otros lugares donde hay menos comodidad hay más compromiso. Entonces creo que hay una relación inversamente proporcional: a más comodidad, menos compromiso, o a más comodidad, más relajación. Creo que en España nos acercamos a un tiempo en el que ser cristiano va a ser incómodo. Entonces eso nos va a llevar a más de uno a tomar decisiones. Y eso es bueno, eso es bueno. Yo creo que eso es bueno, yo soy optimista. Y en medio de la escasez es cuando el Señor más se manifiesta, ¿no? Yo pienso eso. Tal vez también lo has visto, tú has ido a países donde hay mayor necesidad y has visto tal vez esas ganas de buscar al Señor en medio de la necesidad también. Sí. Sí, son muchos factores, ¿no? En cada cultura es un mundo. Son muchos factores los que hacen que un pueblo esté como está, ¿no? Y sí, es cierto que en lugares de más necesidad hay como más búsqueda, hay otra inocencia también, hay una sencillez
que disfruta de lo que es gratis Ujú. y, y no tiene ambiciones. Ah, también es caldo de cultivo para el engaño, ese tipo de sociedad o de contexto. Pero al final la vida es cristiana, es por fe. Y donde más sencillez hay, más fe hay. Y donde más, parece ser que donde más progreso hay, más se dilapida, más se entierra la fe. Y se limita el progreso de la vida espiritual. Porque hay demasiadas distracciones. Llegas a un lugar pobre y haces un evento como este. La gente acude porque es como hace años aquí, cuando venía el circo al pueblo, no había otra cosa. No había otra cosa, todo el pueblo iba, todo el pueblo salía a ver qué era aquello. En ese sentido, la gente está más virgen. Pero son muchos otros factores también, ¿no? Y al final, quien maneja los hilos de los tiempos y los éxodos de los pueblos es Dios. Eso es lo grande, no hay nada que a Él le pueda sorprender. Y creo que vivimos exactamente el tiempo que está profetizado en la Biblia. No hay nada que a Él le sorprenda ni nada que vaya... A nosotros sí, pero a Él no. Entonces, estamos en medio de esa historia que Él escribe con nosotros y veremos grandes cosas. Yo te digo, soy optimista. Ya para finalizar, hay mucha gente que tiene carga por España, también ha sido partícipe de eso a través de una canción. ¿Qué podríamos decir a la gente que nos ve sobre ese sentimiento por España? ¿Con qué actitud deberían venir? Si algunos tienen su pensamiento, venir a España a trabajar en la obra, ¿qué actitud deberían tener? Bueno, yo creo que hay dos maneras de trabajar. Una es llegar a un lugar y plantar algo nuevo, una obra pionera, o llegar a un lugar y ponerse a trabajar bajo el paraguas de de la obra de Dios que ya está allí. ¿Tu pregunta es en cuanto a España? Sí, la labor aquí en España. Yo creo que quien venga a España debería venir con una actitud de apoyar lo que hay aquí. O sea, traer recurso para apoyar lo que ya está sucediendo. No creo que sea tiempo de plantar otra cosa nueva, diferente, para poner su bandera de su denominación o de su nombre. Sobran denominaciones. Necesitamos unirnos, necesitamos estar juntos. Y a veces el que llega de fuera puede tener mucho fuego, pero mucha ignorancia también, mucha desinformación. Y necesita del nacional para orientarlo en cultura, en idioma, en costumbres, en formas, puertas que se abren, que se cierran, maneras. Y el nacional necesita al de fuera, que viene con un llamamiento, con un fuego, para nutrir y para decirle, ayúdanos en esto nos falta. Y el que llega de fuera tarda un tiempo en ubicarse todavía. Ese tiempo es mucho más aprovechable si está guiado por alguien. Y eso son uniones también que no deberían ser pactos o contratos como cuando fichas a un futbolista, sino que deberían ser guiados por el Espíritu Santo, ¿no? Conexiones divinas, yo creo en eso. Creo que eso funciona bien. Y esa es yo creo que la labor misionera que más necesitamos. Recursos para apoyar lo que está ocurriendo, ¿no? Y que nos puedan dar su visión y su sensación también desde fuera, que es muy bueno a veces ver desde fuera lo que no vemos desde dentro. Trabajar juntos. Creo que trabajar con la unidad de la Iglesia es fundamental. Pues Marcos, no sé si quieres añadirnos algo más, porque ya casi hemos terminado. Bueno, no, un saludo a todos los que estén viéndonos, ¿no? Mucho ánimo, yo creo que el Señor tiene mucho para darnos aquí en España y ánimo, a seguir predicando el Evangelio, es lo único que vale la pena. Pues muchísimas gracias, Marcos. Bien, amigos, nosotros vamos a seguir hablando de la Reforma, nos vamos a ir a publicidad y regresamos con más. Gracias.